Bueno. Dios les bendiga en esta hora. Sean bienvenidos todos en esta mañana al estudio de la palabra. En esta mañana vamos a estar estudiando los capítulos 12 y 13 del libro de los Hechos. Así que comenzamos temprano, comenzamos a tiempo. Vamos a tratar de aprovechar todo lo que se pueda y que Dios se encargue, ¿verdad?, de traer bendición. Nosotros vamos a compartir la enseñanza y que Dios bendiga sus vidas. Sabemos que Él está en control. ¿Cuántos están de acuerdo? Que Dios está en control. Dios está en control en la bendición y Dios está en control aún en aquello que no entendemos, ¿verdad? Y en esta mañana pues vamos a estar estudiando este estudio que nos va a abarcar de Antioquía a Antioquía. Si les menciono de Antioquía a Antioquía es porque en la palabra vamos a ver dos ciudades con el nombre de Antioquía. Antioquía de Siria, que se encuentra en esta parte. Y vamos a terminar la clase en Antioquía de Pisidia. Así que el día de hoy vamos a estar en un viaje de Antioquía a Antioquía, ¿verdad? Así como en la palabra de Dios vemos ciudades que se repiten y hay varias ciudades con este nombre. Por ejemplo, el nombre de Cesarea Marítima, y tenemos otra Cesarea. Así como les pude haber dicho, vamos de Matamoros a Matamoros, pues sí. No solamente aquí en México tenemos una ciudad con el nombre de Matamoros, en Morelos, si no me equivoco, también hay una ciudad con este nombre. Así que podemos ir de Matamoros a Matamoros. Y en esta mañana vamos de Antioquía a Antioquía. Y es precisamente que la clase pasada nos quedamos en esta ciudad, en la ciudad de Antioquía. Y la palabra nos habla de que los que fueron esparcidos en la predicación de Esteban, mientras huían de esta persecución, huían, pero iban compartiendo la palabra por las ciudades en las que ellos iban pasando. Y mientras compartían la palabra, en las ciudades a las que llegaban y compartían la palabra, pero compartían la palabra dentro del marco del judaísmo. La palabra todavía no había salido al pueblo gentil. Así que todos estos creyentes iban, pero dentro de los que estaban ahí pasaron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Ahí estoy en el 11:19. Dice, pero había unos de los varones de Chipre y de Cirene, los cuales, entrando en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hasta este momento, vimos en la clase pasada que el caso de Cornelio fue un caso aislado al que se le predica el evangelio. Cornelio siendo un ciudadano en el Imperio Romano, pero de origen griego. Vemos que es un caso aislado al cual se le predica la palabra. Eso fue un caso inclusivo y pensamos que a partir de ahí las iglesias se llenaron de gentiles. No, fue un caso aislado. Va a pasar tiempo. Aquí nos encontramos, que ya pasó un tiempo y sucede esto. Son precisamente estas personas que habían huido de la persecución desde el tiempo de Esteban, que los que empiezan a anunciar. Dice, y llegaron estas noticias a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Y cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después de esto, dice que Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Si nos acordamos, en los capítulos pasados
después de la persecución que Pablo tuvo en la ciudad de Antioquía, tiene que huir y bajar a Jerusalén. Y en Jerusalén sigue él compartiendo la palabra. Y ahí tiene el mismo problema por compartir a Jesucristo. También sufre persecución, de tal manera que lo tienen que enviar a Tarso, su ciudad de origen. De aquí de Cesarea lo mandan a Tarso. Pero ya pasó un tiempo. Y Pedro y Bernabé, cuando ve que la palabra ya se está esparciendo con mayor facilidad dentro del pueblo gentil, mira que la palabra está siendo aceptada de buena manera por los gentiles. ¿Saben en quién piensa para compartir la palabra? No piensa en Pedro, no piensa en Santiago, no piensa en alguno de los apóstoles. Para esta tarea, Bernabé va a pensar en Pablo. Así que va a Tarso, regresa, y aquí nos dice que se congregaron ahí en Antioquía por 1 año con toda la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó en esta ciudad por primera vez cristianos en Antioquía. Dice, y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo del emperador Claudio. Durante este tiempo hubo una gran hambre. Así que ya estamos dentro del reinado de Claudio. Y esa iglesia fue una iglesia de bendición, no solamente porque le permitió que se esparciera la predicación a los gentiles, sino que fue de bendición porque en ese tiempo de hambruna, esta iglesia que estaba un poquito más bendecida, recolectó mucha ayuda para las iglesias de Judea y pudieron mandar ayuda. Y hasta aquí al parecer todo está en aparente calma, en tranquilidad. Pero al entrar en el capítulo 12, nos dice que en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, aquí en la Biblia introduce a otro de los Herodes. A veces hay mucha confusión cuando vemos que se nos predica, que nos habla acerca de los Herodes. ¿Por qué? Porque se va a estar citando a varios de los Herodes. La familia de los Herodes fue una familia muy grande. Y para ubicarlos un poquito más, podemos decir que dentro de los Herodes más famosos el Herodes más famoso es el cual se llamó Herodes el Grande. Se le llamó Herodes el Grande porque fue un gran visionario, fue un gran constructor. Su reinado duró por 40 años para los mejores reyes, por todo lo que hizo, por las construcciones, construyó la ciudad de Cesarea en honor al César, la construyó de la nada, fue casi como una pequeña Roma dentro de esta región de Siria. Fue lo que vino a ser esta ciudad de Cesarea, pero también engrandeció el templo. Este Herodes fue el que engrandeció y embelleció el templo en Jerusalén, de tal manera que aunque este templo es conocido como el templo de Zorobabel, muchos lo conocen como el templo de Herodes, porque al final de cuentas él lo expandió y lo embelleció. Bueno, este Herodes también es el Herodes que en el tiempo en que Jesús nace ocurre el que manda matar, es el que manda matar a todos los niños inocentes. Es cuando Jesús tiene que huir, pero este Herodes muere en el año 4. Hay otro Herodes del que nos habla la Biblia, es el Herodes Antipas. Como que no pasa con mucha gloria, no se hablan cosas muy buenas. Dentro de las cosas que nos habla es que
Este es el Herodes que mandó matar a Juan el Bautista. Recuerden que Juan el Bautista, que fue un profeta de Dios, le recriminó su pecado, porque este Herodes tenía la esposa, la que había sido esposa de su hermano, Herodes Felipe. No, Herodes Felipe no había muerto, simplemente que este Herodes Antipas le gustó su mujer y se la quitó. De tal manera que Juan el Bautista lo trata de adúltero por haberle quitado la mujer a su hermano. Este mismo Herodes es el Herodes, hablando de Herodes Antipas, este Herodes es el que participa en el juicio contra Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús, en el momento de su juicio, primero lo juzgan los saduceos, después es enviado al Sanedrín, y del Sanedrín se lo mandan a Poncio Pilato, pero Poncio Pilato, cuando se da cuenta que Herodes se encontraba en la ciudad, dice, bueno, es de la provincia de Herodes, se lo mandan a este Herodes, a Herodes Antipas, el cual no quiere tener nada que ver con esto, se lo devuelve a Pilato y ahí lo terminan de juzgar. Bueno, este es otro Herodes, pero el Herodes del cual se nos habla hoy es Herodes Agripa primero. Y al parecer la Biblia solamente nos lo menciona en este capítulo 12. Así como les dije que Herodes el Grande no fue el mejor gobernante para los judíos, porque los judíos no lo consideraron como que llegó a ser el mejor gobernante, sino que la historia lo toma como el mejor gobernante, pero la historia secular. Este Herodes Agripa sí es considerado uno de los mejores gobernantes, del que habla el capítulo 12, es considerado como uno de los mejores gobernantes para el pueblo judío. ¿Por qué? Si aquí nos habla que este Herodes echó manos a algunos dentro de la iglesia para maltratarlos, y nos dice que al primero que toma es a Santiago. Este Santiago es el hermano de Juan, de Juan el apóstol, el cual era muy amigo de Pedro. Estos tres, Santiago, Juan y Pedro, formaban parte del círculo íntimo de Jesús. Así que cuando sucedieron los milagros más espectaculares, siempre saben quiénes estaban ahí: Pedro, Juan y Santiago. Y es precisamente este apóstol es el primero que va a morir, y va a morir decapitado bajo las órdenes de Herodes Antipas. ¿Cómo es posible que el pueblo judío lo haya considerado como uno de sus mejores gobernantes? Aquí nos dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dice, era entonces los días de los panes sin levadura. Dice que agradó a los judíos. Bueno, pero todos los que habitaban en Judea eran considerados judíos. Pero ¿a qué judíos fue a los que les agradó esta acción? Bueno, hay diferentes tipos de judíos, sabemos, ¿verdad? Dentro de los judíos a los que les agradó esto, fue a los judíos que se dejaban guiar más que nada por la tradición de los ancianos. Porque en el pueblo los que respondían a Dios eran los que se dejaban guiar por la tradición de los ancianos, pero también los que se dejaban guiar por la ley de Dios. Y muchas veces sabemos que Jesús tuvo contradicción con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la interpretación de los ancianos, la interpretación que los líderes religiosos le daban a la ley, no compartía mucho con lo que la ley en sí decía. Y por eso es que Jesús tuvo muchas veces contradicción, y les decía hipócritas, porque ustedes anteponen la ley de Dios por la tradición de los ancianos. Así que es a estos judíos a los que les agrada la muerte de Jacobo, no a todos los judíos. Hay de judíos a judíos, porque también los apóstoles eran judíos, y todos aquellos que se estaban convirtiendo a la fe en Jesús también eran considerados judíos y se movían dentro del marco del judaísmo. Pero
sabemos que había diferentes sectas, saduceos, había fariseos, había herodianos, y había esta nueva secta, que era la secta de los nazarenos, y convivían en cierta paz. Pero este Herodes, al ver que esto agrada a la mayoría del pueblo, después de haber matado a Santiago, prende a Pedro, y las intenciones que tenía con Pedro no eran muy buenas. El plan que tenía con ellos, con Pedro, era también matarlo, pero quería dejar que pasara esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, para después matarlo. Y voy a seguir hablando de este Herodes, pero vamos a terminar de hablar de Pedro y de los apóstoles, de la suerte que ellos corren. Yo les hablé diciendo esta clase, Dios está en control. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Les hago otra vez la pregunta, ¿cuántos creen que Dios está en control de todo lo que nos pasa? Y que a veces lo que nos sucede, aunque no lo entendamos, dice la palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y que muchas veces que vamos a Dios en oración, tenemos que decirle, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es dentro de esto que nos debemos mover. ¿Ustedes creen que para los apóstoles fue de agrado que haya muerto uno de sus compañeros? No. Y muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿pero dónde estabas cuando pasó esto? ¿Dónde estabas cuando mi hermano murió o cuando mi hijo murió? ¿Qué se estaría preguntando Zebedeo y la madre de Santiago o aún el mismo Juan el apóstol? Pero Señor, ¿por qué permites esto? ¿Saben si se le hubieran permitido a Jacobo, que ya estaba en el cielo? Hey, ¿saben qué? Déjenlo así. Yo ya estoy en un mejor lugar. Tranquilos. Ustedes creen que yo quiero seguir allá abajo, si pudiéramos interrogarle, ¿verdad? No, yo ya corrí la carrera, yo ya peleé la batalla. A mí ya el premio ya se me fue dado. De todos modos, si queremos un día llegar ante la presencia de Dios, ¿por qué tenemos que pasar? ¿Por la muerte? ¿O esperar a que Dios venga, verdad? Así que muchas veces se pregunta, ¿quién quiere irse con el Señor? Y todos dicen, amén. Pero para irnos con el Señor es necesario o que Él venga o que nosotros pasemos por la muerte, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí tenemos a Santiago, que ya corrió la carrera, que ya está ante la presencia del Señor. Y tenemos a otro apóstol que posiblemente va a correr la misma suerte. Y si habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados. Eran 16 soldados los que tenía para cuidarlos. Cuando había algún preso y que se le quería tener cierto cuidado, se le asignaba un soldado. Pero aquí Herodes, sabiendo que Pedro era más escapista que el Chapo o que Houdini, le pone 4 grupos de 4. Dice que 2 de ellos estaban encadenados a Pedro en la cárcel dentro de la celda. Uno de los soldados estaba encadenado con él y otro a un lado de él. Así que ahí donde Pedro estaba durmiendo, ahí estaban durmiendo con otros 2 soldados. Pero al salir la puerta de la cárcel, había otros 2 guardias. Y esas guardias se rotaban cada 6 horas. Así que cada 6 horas Pedro tenía 4 soldados que lo estaban cuidando. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Dios. Wow. He ahí la importancia de que nosotros oremos por nuestros líderes, en especial si nuestros líderes están pasando por oposición. Sabemos que lo que nuestros líderes están haciendo no es nada fácil y que ellos semana tras semana tienen que desarrollar una labor pastoral grandísima. Créanmelo, lo que hacen aquí enfrente no es nada comparado con lo que hacen allá afuera. El que Dios tenga cuidado en su viaje, en que Dios les dé la fuerza, en que Dios los cuide en su salida
y en su regreso es parte de lo que tenemos que hacer, de ir a Dios en oración para que ellos los cuide en todo momento. Tenemos que orar por nuestros pastores, tenemos que orar por nuestros predicadores, para que ellos puedan traer palabra fresca, palabra de bendición, palabra ungida. Tenemos que orar por nuestros maestros. Tenemos que orar por todo aquel que sufre persecución. Aquí la iglesia está pasando por gran persecución. Vemos que ya no, las condiciones ya no son solamente duras para que la iglesia sobreviva, sino que ya está de por medio la vida de los creyentes. Y cuando la vida de un creyente está en peligro, creo que el resto de la iglesia lo menos que puede hacer es apoyarle en oración. Y nosotros pensamos que posiblemente esto sea cosa, la persecución sea cosa del pasado y cosa que ocurría hace muchos años. No, es algo que está pasando aún en nuestra actualidad. Muchas veces hemos escuchado de la iglesia perseguida, que la iglesia es perseguida en Rusia, que la iglesia es perseguida en China, que la iglesia es perseguida en los países árabes. Pues déjenme les digo que sí es cierto, esta persecución es cierta. Y cualquiera de nuestros hermanos que trate de compartir la palabra en aquellos países o aún dentro de nuestros estados que son, en los lugares que son muy católicos, no se puede esparcir la palabra con mucha libertad. Y es ahí donde la iglesia tiene que hacer oración. El día de ayer le decía a mi cuñada, le mandaba un mensaje de texto a mi esposa acerca de la situación que están viviendo ellos, de que la iglesia en el lugar en la que ella está viviendo está pasando por persecución. Le dice, hermana, ora por nosotros, porque la iglesia acá nos están prohibiendo muchas cosas. No podemos reunirnos en nuestros lugares de adoración. No podemos reunirnos en nuestras casas. Ellos tienen un solo servicio a la semana, los sábados, pero entre semana, depende del sector en el que viva, tienen el culto de hogar. Bueno, pues hasta eso les prohibieron. No pueden publicar en las redes sociales nada, no pueden decir nada, no pueden compartir nada. ¿Por qué? Porque sufren peligro. Mi cuñada vive como a 2.300 kilómetros de Jerusalén, vive de aquí hacia acá, en los países, en los Emiratos Árabes, están por cuestiones de trabajo, se encuentran viviendo en aquel lugar. Pues en este momento no pueden reunirse con libertad. No sabemos si es algo especial para nuestra iglesia, pero a nuestra iglesia se le ha prohibido congregarse. Se le está prohibiendo congregarse, oren por nosotros, porque era una obra que estaba creciendo muy grande. Estaba creciendo, y en un país árabe. A veces los países les permiten que abran iglesias para mostrar que hay apertura de culto en esos países. Pero cuando ven que estas iglesias están creciendo, las tratan de aplacar. Y es ahí donde la iglesia tiene que entrar y orar por sus hermanos. Sí, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estoy en el 6, en el 7. Y aquí que se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro el costado, ese Pedro debió haber tenido el sueño algo pesadito, porque le tuvo que tocar el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Aquí en esta ocasión el ángel no tenía ninguna misión, no tenía ningún mensaje en especial. La única misión del ángel era librarlo de la cárcel, ¿verdad? Vemos que los ángeles
constantemente se están apareciendo en el libro de los Hechos, y es para que alguien le llegue un mensaje a alguien o para darles un mensaje. En este caso, aquí el ángel no tenía ningún mensaje. La única misión de este ángel era sacar a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios libra a unos y no a otros. Hemos aceptado de que Dios está en control y que Él es soberano y que Él hace como Él quiere, ¿verdad? Si Dios decide algún día llamarnos a su presencia, debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque estamos confiando en ese Dios, ¿verdad? Y sabemos que Dios tiene cuidado de nuestras familias, tiene cuidado de nosotros. Y si tenemos que partir delante de la presencia, nos dice la palabra, delante de la presencia de Dios, nos dice la palabra: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que puede estar tranquilo. En estos días tocábamos el tema de la muerte. Le digo a mi esposa: tranquila, ¿verdad? Si alguno de nosotros tiene que partir delante de Dios, este es el plan. Si yo me voy, este es el plan. Si tú te vas, este es el plan. Si los vamos los dos, este es el plan que tienen que seguir nuestros hijos. Pero tenemos que hablar en todo momento, ¿verdad? ¿Saben que en esta vida nada tenemos seguro? Nada tenemos seguro, que lo único que tenemos seguro es la muerte. Bueno, así que no tengan miedo de hablar de la muerte. Y si usted es precavido y se ha preparado, felicidades. Si no, prepárese a sus familias, ¿verdad? Porque lo más seguro que tenemos es la muerte. Dice, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué es lo que esperaba? Pues que le dieran muerte, ¿verdad? Hacer otra fiesta, regocijarse, porque uno de los seguidores de Jesús moría, porque uno de los principales moría. Ahora entiendo, este es Pedrito, ¿eh? Ahora entiendo que era el ángel del Señor. En el capítulo pasado vimos que decía: ahora entiendo de que Dios ha dado salvación también a los gentiles. Tarde, pero entiende, ¿verdad? Muchas veces nosotros también somos tardos para entender. ¿O cuántos, cuando se nos dio la palabra de Dios, a la primera respondimos? Gloria a Dios por aquellos que respondieron en la primera vez que se les compartió la palabra. Pero muchos de nosotros tardamos años en entender. Aun cuando ya disfrutamos de la Escritura, tardamos años en llegar a su camino. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Este es el que escribe el Evangelio de Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Vamos a decirle, con cariño, vamos a decirle Rodi, ¿verdad? También le podemos decir Rosy, porque quiere decir, es lo que el nombre quiere decir, rosa. Pero como es una muchacha, vamos a tratarla con cariño y vamos a decirle Rosy, ¿verdad? Si quieren, ¿verdad? Si no, le pueden decir Rode o Rodi, ¿verdad? Bueno, pues sale Rosy, dice, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, ¡ay, Rosy! Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella, asegurando que era así, entonces ellos decían, es su ángel. No es Pedro, es su ángel, ¿verdad? Ellos, dentro de la concepción judía, se tiene la idea de que cada uno tenemos un ángel. Y ese ángel es el que nos cuida. Y ellos pensaban que era el ángel de Pedro. Y tiene cierto sustento bíblico, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciendo con las manos señas de que se callasen,
Les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, que eran los líderes de la iglesia en Jerusalén. Jacobo, no estamos hablando del mismo Jacobo que muere cuando abrimos el capítulo. Este Jacobo es el hermano de Jesús, quien va a tomar el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro ya no podía seguir en ese lugar, salió. ¿Por qué? Porque sabían que iba a haber gran revuelo. De que él haya escapado de la cárcel iba a traer gran conmoción dentro de la comunidad y que lo iban a buscar y que iban a llegar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea de Cesarea y se quedó ahí. Aquí nos habla que este Herodes sube a Cesarea. La mayoría de los procuradores romanos que se enviaban gobernaban desde Cesarea. Este Herodes, de este capítulo se le atribuye el título de rey. Es un título que no se le había dado a ninguno desde el tiempo de Herodes el Grande. Desde el año 4 después de Cristo, ninguno había sido llamado rey. Habían sido procuradores, habían sido cónsules, habían sido tetrarcas, habían sido personas con diferentes títulos. Pero a este Herodes se le da el título de rey. ¿Por qué? Porque no solamente estaba bien con los judíos. Este Herodes se sabía mover en todos los ámbitos. Sabía estar bien con los de su pueblo, pero también sabía estar bien con los romanos. Herodes el Grande fue un rey, vasallo, un rey que rendía tributo a los romanos. Y como parte de la estrategia de los romanos era de que dentro de todas las cosas que tú me tienes que dar a tus hijos y yo te los educo. Roma era el precio que tenía que pagar un rey. Roma te ponía como rey y te daba un lugar para que tú gobernaras, pero a la vez tomaba tu familia, se los llevaba y los educaba, de tal manera que cuando ya estaban listos, eran personas preparadas. Yo me preguntaba, oye, ¿cómo es posible que todos estos Herodes tenían la capacidad de gobernar? ¿Cómo es posible que todos hayan tenido esa capacidad de ser estas personas que tenían ese liderazgo? Bueno, pues Roma recogía la mayoría de los hijos de los gobernantes y así aseguraba dos cosas: que tú permanecieras fiel y fueras tributario, y que en caso de que tú te quisieras rebelar ante Roma, ellos tenían a tu familia. Ellos tenían a tu familia. Si Herodes se hubiera querido rebelar contra Roma, no era muy recomendable, porque la mayoría de sus hijos eran educados en Roma. Así que, aparte de ser tributaria, le debía fidelidad porque Roma le estaba educando a los hijos y porque Roma a la vez le iba a dar lugares de liderazgo a los hijos. Y la mayoría de los Herodes van a terminar gobernando diferentes tetrarquías. Y este Herodes es un Herodes que casi toda su vida se va a criar en las cortes romanas. Va a aprender a comportarse y a tomar las mejores decisiones. Y va a estar allá en Roma, ¿verdad? De tal manera que va a estar bien relacionado. Va a ser amigo de personas que más adelante van a ser emperadores. Cuando Tiberios, en su enfermedad, cuando se encontraba Tiberios, uno de los emperadores, este Herodes le dice a su amigo Calígula, le dice, ojalá y el emperador muera pronto para que tú seas el próximo emperador. Cuando el emperador Tiberio se da cuenta que este Herodes dice esto, lo que hace es que lo manda a encarcelar y lo encadena. Y para suerte suya, este Tiberio muere pronto. Y cuando Calígula llega al poder, lo primero que hace es que libera a su amigo de la cárcel, a este Herodes del capítulo 12. Y cuando lo libera, lo honra. Y le da una cadena de oro
del mismo peso que tenía la cadena con la que había sido encadenado. No solamente le da una cadena así de pesada, de oro, también le da una corona y lo pone para gobernar como rey en las regiones de Judea, de Samaria y de Siria. Y se va ganando el favor, les digo, es una persona muy inteligente, que sabe moverse. De tal manera, va adquiriendo más tetrarquías. Recoge la tetrarquía de su tío y el caso es que viene a final de su vida, viene a tener control de todo este territorio. Viene a gobernar un territorio mucho más grande de lo que gobernó su abuelo. Bueno, y dentro del comportamiento de los judíos también van a venir a querer mucho a este Herodes. ¿Por qué lo van a querer mucho? Porque este Herodes se juega la vida entre sus dos identidades. Va a saber ser un romano y se va a comportar muy bien con los romanos, pero va a ser un judío que también se va a comportar muy bien con los judíos. Cuando Calígula, este emperador en turno, el cual le da estos privilegios a este Herodes, cuando Calígula, que es un loco de primera, porque todos los emperadores se creían Dios, pero este Calígula, en verdad, se la creía y él creía que era Dios. La mayoría de los emperadores creían que eran dioses, pero así como que, sí, yo soy el Dios, ¿verdad? Y cuando estaban muriendo, algunos decían, oh, creo que me estoy convirtiendo en Dios. Pero no se la creían, sino que era ya hasta su muerte en que la gente los consideraban dioses ya cuando estaban muertos. Pero este Calígula en vida se cree Dios y va a querer que en todos los lugares del imperio le adoren, no solamente en los lugares romanos. Así que se va a meter y va a apretar donde más duele. Y va a querer que sus estatuas se coloquen en las sinagogas de los judíos. Y hay un gran revuelo en Alejandría y en todas las comunidades judías, porque este Calígula va a querer ocupar un lugar en las sinagogas como cualquier dios romano. Y va a haber gran revuelta, de tal manera que va a despachar a 2 legiones hacia Jerusalén. Y en Jerusalén los judíos se van a levantar y se van a confrontar. Y este líder que va a ir con estas legiones, Petronio, va a ir y cuando ve que se encuentra con gran oposición, les dice, ok, está bien, ¿están dispuestos a morir? Le dijeron los judíos, sí, estamos dispuestos a morir por nuestra tierra, pero no van a poner a otro Dios en nuestro santuario, porque el propósito de Calígula era poner un ídolo en el templo de Jerusalén. Así que se juntan los judíos, dijeron, sí, estamos dispuestos a morir, de ser necesario, ofrendamos nuestros cuellos. Para que tú hagas eso, primero vas a tener que pasar por todos nosotros. Al ver la decisión de los judíos, este líder va a aguantar las órdenes por más de 50 días. Durante este tiempo, este Herodes Agripa se va a encontrar en Roma. Y cuando está en Roma, se da cuenta de la situación de lo que está pasando en Jerusalén. Así que dice, Flavio Josefo lo pone de esta forma. Dice que fue una discusión en medio de un banquete, oponiéndose a que él ponga una estatua en el templo. Así lo narra Flavio Josefo, de que fue una discusión para que no haya. Pero Dion Casio, otro emperador, otro historiador, lo narra de otra manera. Dice que por medio de una carta le redacta todas las cosas que Calígula había hecho para bien de Agripa. Le dice, tú me has traído mucho bien y me has dado esto y esto y esto y esto y esto y esto, pero yo cambiaría todo esto con tal de que no ofendas a mi pueblo, con tal de que las instituciones religiosas no sean agravadas. Así que, por la amistad que había entre Calígula y Herodes Agripa, Calígula desiste de hacerlo, pero solo lo decide hacer por un tiempo. Y más adelante, cuando se propone a poner la estatua en el templo, dice que en ese tiempo el emperador Calígula muere.
y viene otro rey, otro emperador, el cual es llamado Claudio. Es este Claudio que menciona la Biblia, en el cual en este tiempo hay hambruna. Así que este Herodes, les digo, se sabe comportar muy bien en todos los medios. Se comporta muy bien con los romanos, se maneja muy bien, pero también se maneja muy bien con los judíos. Y parte de las cosas que se maneja con los judíos va a ser una persona en Jerusalén. Él en Jerusalén va a ser una persona, y cuando vaya a Cesarea, a la parte de arriba, va a ser otra persona. Jerusalén es la capital religiosa, y ser religioso en Jerusalén es cosa bien fácil. Pero en Cesarea es todo lo contrario. Cesarea es lo opuesto a Jerusalén. Así que este Herodes Antipa en Jerusalén va a ser uno, pero en Cesarea va a ser otro. En Jerusalén se va a juntar con los rabinos, se va a juntar con los sabios y les va a preguntar qué es lo que dice la ley acerca de esto y qué es lo que dice la interpretación de la ley acerca de esto. Y todos los sabios se van a maravillar de que nunca habían tenido un rey tan interesado en las escrituras como este Herodes Antipas. De tal manera que se le va a dar el honor de leer las escrituras. En la fiesta de los tabernáculos, cierra la fiesta con la lectura del libro de Deuteronomios. En la fiesta de los tabernáculos se lee todo el libro de Deuteronomios. Y ese honor, ¿saben quién tiene el honor de leer el libro de Deuteronomios durante esta fiesta? El rey. Y ese privilegio no lo había tenido desde Herodes, o desde antes de Herodes, ningún rey había tenido el privilegio de leer las escrituras públicamente en el templo. Y a este Herodes se le va a conceder el privilegio. No, ¿cómo creen? No me siento digno de hacer eso. No, sí, tú eres nuestro hermano. Así que este Herodes va a leer el libro de Deuteronomios, va a leer el Shema Israel. Oye Israel, nuestro Dios uno es, y va a pasar por los mandamientos que se repiten en Deuteronomios. Y cuando llegue a la parte donde diga que ningún extranjero, ningún rey extranjero se le va a permitir hacer esto, él se va a entristecer y va a decir, yo soy extranjero. No, pero tu abuela es de origen asmoneo, de tal manera que tú vienes a ser algo judío. No, tú no te preocupes, tú eres nuestro hermano porque tu abuela fue judía. Herodes no había tenido ese privilegio, porque Herodes el Grande no había tenido ese privilegio, pero este Herodes sí va a tener ese privilegio de que su abuela es de la descendencia de los asmoneos, de la descendencia de los macabeos, y le van a decir, no, sí, tú eres, y va casi a romper en llanto. Les digo, es un actor de primera. Él ya sabía lo que Deuteronomio decía y sabía lo que tenía que decir cuando llegara allí, y se iba a entristecer porque él no se sentía digno porque no era judío. No, sí, tú eres nuestro hermano Herodes Agripa, tú eres nuestro hermano, sigue. Así que va a continuar con toda esta liturgia. Dice, y entonces Herodes, que estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero del rey, pedían paz para que su territorio fuera abastecido por el rey. Recordemos que estamos en un tiempo en que Claudio es emperador y que en este tiempo vino una gran hambruna. Bueno, ¿saben los pocos alimentos que llegaban? ¿Saben por dónde llegaban? Llegaban por mar, llegaban por Cesarea. Y en ese tiempo este Herodes estaba enemistado con los de Tiro y con los de Sidón. Así que ellos tienen que sobornar a uno y traer paz y decir, pues nuestros territorios son abastecidos por medio de tu territorio. Y trataron de traer paz. ¿verdad? Y vinieron todos estos. Y este Herodes sube, no solamente, dice que después de la muerte, después de que se escapó Pedro, sube a Cesarea. Y dice que en un día señalado sube. Cuando Herodes el Grande construye la ciudad de Cesarea, va a construir una pequeña Roma, y va a construir un teatro y un anfiteatro, y va a traer juegos
Juegos Olímpicos, juegos de gladiadores, juegos de caballos, de carreras. Hagan de cuenta que están viendo la película de Ben-Hur. ¿Cuántos han visto la película de Ben-Hur? Bueno, todo esto pasaba en Cesarea. Y les digo, este Herodes era uno en Jerusalén, pero en Cesarea era otro. Cuando iba a Cesarea, organizaba carreras de caballos, organizaba peleas de gladiadores, le daba rienda suelta a los deseos de la carne. Era uno en una parte y era otro en otro. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y dice que cuando estaba ahí, cuando llegaron estos de Tiro y de Sidón, al final dice que pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Cuando dice que Herodes se presentó en un día señalado y que iba vestido de ropas reales, dice la historia que iba vestido de ropas plateadas, de tal manera que cuando salió el sol, su vestidura resplandecía como la figura de una persona celestial, de tal manera que, como en ese momento había muchos aduladores de Tiro y de Sidón, lo alabaron como si él fuera un dios, y dentro de la multitud algunos estaban en contra, y él aceptó esa adoración que le estaba dando la gente, y la gente decía, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y cuando él aceptó la adoración que solamente está reservada para Dios, en ese momento dice que le hirió un ángel y que fue consumido en gusanos. La historia cuenta que sí, en ese momento se enfermó y que durante 5 días tuvo dolores, de tal manera que cuando murió, él ya estaba todo engusanado. Es lo que cuenta la historia. Pero la palabra, y aquel momento, en el 23, aquel momento un ángel cayó y le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido en gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Llevaban también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí termina mi participación. Prometí dejarle al hermano Manuel el más tiempo posible, porque el capítulo 13 es un capítulo también muy interesante. El viernes yo traté de cubrirlo en 1 hora, pero no, me tomé 1 hora con 15 minutos y no logré cubrirlo. Así que le estamos dejando una tarea bien grande al hermano Manuel con 50 minutos. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Dios les bendiga. Pues sí, póngase un poquito sobre sus pies para que estire sus pies, porque vamos a iniciar el capítulo 13. Estire sus pies y ya cuando ya sienta un poquito más de sangre en sus pies, pues ya puede tomar su lugar. Amén. Dios le bendiga. Y pues se puede sentar, ¿sí? Y pues sí, vemos así como un recordatorio, puede tomar su lugar. Vemos un recordatorio del capítulo 12, ¿verdad?, que acaba de hablar mi hermano, y parte del 11, ¿verdad?, de que hubo una persona llamada Gabo, que era profeta, habló de una hambruna en el tiempo del emperador Claudio, y iniciaba estaba ya iniciada una misión en Antioquía de Siria, y ellos se dan cuenta, y para ayudar enviaron a personas para que se encontraban en ese lugar, ¿verdad? Y dice que por mano de Bernabé y Saulo enviaron socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces vemos ahí que ya estaba enviándose. Desde ahí tenemos un ejemplo. Fíjense cómo empieza este recordatorio de lo que hemos visto desde Hechos 11 del 27 hasta que se termina,
de donde se eligen personas que van a estar dedicadas. Fíjese, algo que yo noté. Dice que para que nosotros, porque lo vamos a ver, cuando el Espíritu Santo pide apartar a dos personas que vamos a mencionar, a Bernabé y a Saulo, pero dice que antes que nosotros le demos el sí al Señor, tenemos que darle el no a lo que nos estorba. A lo que nos estorba para poder decirle, sí, Señor, aquí estoy. Úsame. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana. Así, y discúlpeme si voy muy rápido, pero como le decía el hermano, y lo dijo bien, es un capítulo largo. Y de verdad requiere bastante más tiempo a lo mejor. Si no lo terminamos, pues usted lo puede terminar en su casa, porque de verdad sí es muy importante. Porque le digo, una cosa que aprendí es eso. No podemos decirle sí al Señor si no le hemos dicho no a todo aquello que nos estorba y nos impide poder servirle a Él como Él lo merece y como Él necesita ser adorado, alabado, etcétera, 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 con su testimonio, siendo usted un instrumento de su palabra. Vemos aquí que, sí, como dice el hermano, a veces nos confundimos con los Herodes, pero gracias a que el hermano ya nos aclaró bien en qué Herodes nos encontramos ahorita, ¿va? Dice que este personaje, primero pues no le daba lugar, estaba mintiendo, no le daba el lugar correspondiente y que debería de ser al Todopoderoso. Aún así se atribuyó esa posición, y aquí lo dice, ¿va?, que se atribuye esa posición de ser adorado, e inmediatamente viene el juicio. Y la palabra es bien clara, hermanos, dice que el que es soberbio, orgulloso, ¿qué hace el Señor? El Señor lo resiste, lo desecha inmediatamente. El Señor no comparte su gloria con nadie. Es un Dios celoso. Y no se nos debe de olvidar. Así que cuidado con esos orgullos, hermanos. Cuidados con esas soberbias que no sirven de verdad para nada. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. O sea, esté seguro, hermano. No cuando le diga, como ahorita decía el hermano, ¿tiene miedo a la muerte, sí o no? No, ¿verdad? No debemos de temer a la muerte, porque pues es por eso estamos aquí, porque esperamos estar con Él. Esperamos estar allá con Él. Si estamos aquí, dice Pablo, pues vamos a trabajar para Él, ¿verdad? Y si no, bueno, pues ya vamos a estar con Él. Entonces dice ahí en el capítulo 3, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Antioquía de qué? De Siria. Y dice que se encontraban profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, del que estaba hablando o nos acaba de hablar el hermano, y Saulo. Y vemos ahí, hermanos, que pues estaban estas personas, dice, profetas y maestros. Profetas y maestros. Y nos dice que estas personas en un momento dado algunos de ellos se van a convertir en protagonistas, porque van a ser seleccionados, van a ser escogidos, así como usted y yo queremos ser escogidos. Amén. ¿Por qué? Porque pues por eso estamos aquí. Cheque las bancas, algunas están vacías, que deberían de estar llenas por otros hermanos que no, por alguna razón no pudieron estar. Mas sin embargo usted venció y yo vencí con la ayuda del Señor para poder estar aquí. ¿Y por qué? Siempre le he dicho y lo vuelvo a preguntar, ¿qué lo motiva a usted a estar aquí? Con este calor tan temprano que a lo mejor sus ojitos ahorita se le están cerrando porque tiene sueño, y porque a lo mejor pudiera estar ahorita degustando unos taquitos de barbacoa, etcétera, etcétera. Pero usted está aquí por algo, ¿verdad? Por amor a Dios, porque quiere darle la honra, la gloria y quiere agradarle a Él. Eso es lo que usted quiere hacer con su vida. De lo contrario, pues estuviéramos donde, a lo mejor en una quinta, a lo mejor en una alberca, a lo mejor en Brownsville, aquellos que tienen dinero, etcétera, etcétera, pero no estuviéramos aquí. Es lo que le quiero decir. Pero por amor a Dios, ¿vale la pena? Amén. Vale la pena. Entonces, aquí se encontraban, y dice que se encontraban, ¿qué dice? El 2, ministrando estos a quienes, al Señor, y no solamente es algo que nos manda también a nosotros, que debemos de ministrar.
No solamente es para el pastor, no solamente para el maestro, no solamente es para el diácono, ni para aquel que es escogido por la femenil o por la de los varones a predicar, es para todos. Nosotros debemos de estar ministrando. Y nos ministramos unos a otros, etcétera. Pero dice algo, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Allí donde yo me quedé, dije, apartarme. Santo, apartado. Nos quiere apartar el Señor, ¿para qué? Pues para algo. No es para ir a jugar, no es para ir a hacer otra cosa, sino para algo bueno. Y dice también el 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron la mano, pero antes dice que el Espíritu Santo, dice, pidió apartar a Bernabé y a Saulo. Y ahorita el Señor nos puede dar lo mismo, hermanos, aquí. Estamos reunidos hablando la palabra y de pronto el Señor y el Espíritu Santo, amén, dice, apártame a la hermana Higinia y al hermano tal, quizás. El Espíritu Santo así es, hermanos. ¿Y cómo puede el Espíritu Santo llegar a ese punto con nosotros? Dice que somos templo del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo habite en nosotros, que tenemos que estar limpios, apartados. Y por eso le decía, usted no le puede decir al Señor, me paro en la vía o en la brecha, heme aquí, Señor. Pero usted decía al hermano, toda coincidencia es algo que se parece, ¿va? No, a nadie le estamos diciendo nada, ni le estamos reclamando nada. Pero usted sabe cómo se comporta afuera y aquí adentro. ¿Sí? Y aquí nos dio un ejemplo de Herodes Agripa, que en Cesarea se comportaba de una manera, pero ahora sí, en el culto se comportaba en otra. Entonces, eso agárrelo para cada uno de nosotros. Porque, ¿cómo le podemos ayudar a trabajar al pastor y a llevar lo que hemos sido, para lo cual hemos sido diseñados y creados para venir aquí al mundo? Si no es para predicar las buenas nuevas a toda criatura. No podemos decirle que sí al Señor si seguimos todavía con las cositas que nos estorban. No podemos. No hay forma. ¿Por qué? Porque en un momento vamos a desear una más que otra, la palabra lo dice. Ya vamos a amar más a lo mejor lo del mundo que a lo mejor las cosas de Dios. Y vamos a quedar mal. Entonces, aquí dice que estos dos hombres pues estaban decididos a servir. Uno
profeta, dice, judío, llamado Bar Jesús, y que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba. ¿Ya vio por qué le digo que para eso nos estamos preparando? Porque alguien va a querer saber de la palabra de Dios, y ahí me apunto, ahí usted se apunta, y todos nos apuntamos. Porque alguien, siempre va a haber alguien que quiera saber, que a lo mejor ya está listo, que nadie le ha hablado, pero ya está listo. Y ahí es donde usted llega. Decía la hermana que le digo que me copié su frase, oportunistas, tenemos que ser oportunistas para lo bueno. ¿Quién quiere saber? Yo, ahí voy. Ahora sí, párese en la brecha. Ahora sí, y hable con denuedo, sin miedo, sin vergüenza, en el buen sentido. Sin pena, que no le dé pena. Así como habla de todos los memes que aparecen por ahí en Facebook, que nos burlamos y nos da gracia y nos reímos, así hable de la palabra. Así. Y créalo que también hasta le va a encontrar también algunas cosas curiosas, porque también las hay. Entonces dice que como parte del servicio que ellos hacían al Señor, pues dice que no debemos de caer a veces como aquellos, como por eso le decía, pararse en la brecha. Pero a ver, hay muchas personas, dicen por ahí, y a veces se aprovecha de ese comentario. Dice, si usted no puede dar el paso, pues dé un peso. ¿Ya? No sé si se ha escuchado, que algunos hermanos lo dicen. Si usted no puede ir a predicar el evangelio, bueno, pues apoye. Y es parte también. Es parte. Pero no es correcto. No es correcto. No es correcto. Órale, vámonos. Y yo cargo todo. Hermano Julián, yo cargo todo y me siento en el carro en la parte de atrás. Y voy cargado. Y sube con la carga. El hermano no va cargado. Pero predica tú. ¿Vio lo que pasó? Que sí me apunto en la obra. Y yo cargo todo, hermano. Yo voy. Pero predica usted. ¿Usted cree que es correcto? Si está bien claro ahí en Mateo 28, que es un mandamiento ¿para quién? Dijo el gringo, para everyone. Todo mundo. Para todos. No hay quien diga, es que yo no, hermano, yo cargo todo lo demás, yo me llevo las bocinas si quiere, y la batería y todo lo demás. Y yo le armo todo, pero predica usted, hermano Julián. No es así. Todos tenemos que hablar. Todos tenemos que hacer el trabajo. La manera típica de trabajar en Dios es enviar a las personas que sientan la carga, y todos tenemos que sentir esa carga, esa pesadumbre. Se están perdiendo almas. Diariamente aumenta esa cantidad. Y lo peor de todo, ¿saben qué? Es de jóvenes. Y viene a mi mente por mis hijos. Son jóvenes que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque para ellos es más atractivo lo que se ve allá afuera. No hemos sido capaces, a lo mejor como iglesia, de convencer a nuestros jóvenes que no es por ahí, sino es por aquí. Y sucede eso, hermanos. Y así que el Señor pide, el Espíritu Santo pide que apartemos a Bernabé y a Saulo. Y ellos se dirigen y dice que ya se encontraban, ¿en dónde? ¿En dónde se encontraban? ¿Hasta dónde leímos? Hasta el 6. Se encontraban ya en Salamina, y habían llegado ya, atravesado la isla de Pafos, y ahora se encontraban con un falso profeta que se llamaba ¿cómo? Bar Jesús, y que de alguna manera era consejero del procónsul llamado ¿cómo? Sergio Paulo. Ahora que nos encargaba una tarea de quién era el profeta con el rey, pues aquí está el claro ejemplo. El procónsul tenía un consejero que era un mentiroso, que se creía que podía profetizar y decir y hacer, lo cual no es cierto. Y lo malo es que ¿qué nombre tenía? Bar Jesús, ¿qué significa?
hijo de Jesús. Imagínese. Bien mal, ¿verdad? Le mentía al procónsul. Y no solamente eso. Dice que él quería oír la palabra, fue donde nos quedamos, ¿cierto? Quería escuchar y deseaba oír la palabra, pero ¿quién le resistía? Y aquí cambia el nombre, ya no se llama Bar Jesús, ahora le pone Elimas. Dicen, no me lo crean ni da, dicen los que saben, que por eso el escritor cambió el nombre. Prefirió darle la otra traducción de Elimas, es lo que se dice. No me lo crea a mí, no lo digo yo. Porque imagínense cómo le vas a estar diciendo Bar Jesús, hijo de Jesús, a alguien que era un mentiroso y que todavía tenía engaños y era usado por el enemigo. Y aparte se oponía a que esta persona oyera la palabra de Dios. ¿Qué nos dice de aquellas personas que son y se oponen a la palabra de Dios? Cuidado con ellas. No seamos que piedra de tropiezo para nadie. ¿Y en qué se estaba convirtiendo este hombre, Elimas? En eso se estaba convirtiendo. Entonces, dice ahí, pero le resistía a Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, fíjense nomás. Entonces, con perdón de ustedes, dice, primero que nada, habían llegado ¿a dónde primero? A Salamina, dice, en la isla de Chipre. Aquí no nos dice que ni Bernabé ni Saulo hubieran predicado o ministrado en alguna sinagoga, pero créanlo que lo más probable es que sí lo hubieran hecho, porque estos hombres, de verdad, ellos iban a lo que iban, ahora sí, iban a lo que iban. No iban a ver y a ver qué pasaba, como cuando leía esto y lo estudiaba, me acordé cuando muchos entrábamos al TEC y muchos de nosotros decíamos, pues a ver si lo hacemos. Y aquí no, ellos iban a lo que iban, a lo que van, seguros, y eso es algo que debemos de tener como aquellos que somos como lo que realmente somos, mensajeros de Dios para ir a hablar las buenas nuevas. Tenemos que ir a lo seguro, no dudando primero que Dios está con nosotros, amén. Porque así lo dice en el 28, voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos, no los voy a dejar. Y ahorita acabamos de decir varias veces, amén, de que Dios tiene el control. Que se ve fea la cosa, calorón, tercera onda de calor, apagones, pues que ya no hay agua, y no hay mucho trabajo, y no hay esto, y puras quejas, ¿sí o no? Donde usted vaya, son quejas y quejas. ¿Le dan ganas de prender los noticieros? Pues a nadie. Puras cosas malas. O ve cosas buenas. Sinceramente, sea honesto. No, ¿verdad? Todo, que tercera onda de calor, y que ahora ya se apagó no sé en dónde, y de qué tramo a qué tramo, y de que no hay agua en tantos estados, y que aquí ya también se nos va a acabar el agua. Total, nada bueno. Nada se ve bueno. Y luego, pues, orándole al Señor para que llueva, y no ha llovido. Y sigue sin llover, hermanos. Y apenas empezó a llover, ay, bien contentos una noche, no recuerdo qué fue semana, pues nomás fue un sustito, que según ahí venía una tormenta, ni llegó nada. Yo le decía a mi esposa, ojalá llueva toda la noche, que mañana ahí ande que flotando en la camioneta, pero no me interesa, espere, yo pienso y quiero que llueva. Sí, pero dice mi esposa, que llueva y ande, que llueva, pero que llueva. Y no ha llovido. Entonces, la cosa no está bien, no está bueno. Pero, como le digo, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Tenemos que ir a lo seguro. Ellos ya estaban seguros, ellos ya estaban aquí. Fíjense nomás, de aquí para acá, de aquí para acá. Ahora, no eran los viajes como lo son ahora. No vaya a creer que, no, pues se subían al avión y no, nada de eso. Nada de eso. Era a camino, en bestia, o sea, a caballo, o lo que hubiera, o por mar. Así era antes. Yo, ahorita que estaba viendo, oía al hermano, okay, ¿cómo le haría Herodes el tetrarca cuando tenía que ir a Roma? Imagínense,
Chéquele de dónde está. Y nomás es un espacio aquí pequeño. Ahora la realidad, si se iba por tierra, igual. Si se iba por mar, pues yo creo que se iba a tardar más de lo que se tarda hoy un embarque de un producto que traemos de China para América, que tarda un mes, más o menos. Más aparte lo que transporta el terrestre, que son 2 o 3 semanas. Imagínense un viaje. Entonces no eran fáciles, hermanos, ni cómodos para ellos. Mas sin embargo ellos estaban decididos, primero por amor a Dios, segundo porque estaban seguros, porque ya habían reconocido y creído que estaban haciendo lo correcto. Pablo, acuérdense lo que estaba haciendo, creyendo que él estaba haciendo lo correcto, matando a cristianos. Y sin embargo, Dios, así como lo tuvo con usted, tuvo misericordia, el Salvador de él, y se le puso enfrente. ¿Para qué? Para que recapacitara. Y de eso viene a la mente todos aquellos que no se arrepintieron y que a lo mejor pudieron haberlo hecho. Siempre, eso es como dice el hermano, eso es algo de mío. Siempre he dicho que si Judas Iscariote a lo mejor hubiera ido con Jesús y se hubiera arrepentido, la cosa hubiera sido diferente. Pero no lo hizo. Observe todo lo que él hizo. No se arrepintió. Fue con los sacerdotes, en vez de haber ido con quién, con el sacerdote de sacerdotes. Y hubiera ido con él, a lo mejor las cosas hubieran sido todo completamente diferente. ¿Qué pasa con la gente que no busca a Jesús y no lo quiere? Es la misma actitud. Les están diciendo, aquí estoy yo, aquí es Jesucristo, aquí yo soy, ahora sí yo soy. Y no lo entienden. Casi el Señor les dice yo soy, y ellos se avientan para atrás como aquellos cuando lo quisieron aprender, lo iban a aprender ahí en aquella noche, y no lo entienden. Y nosotros nos desgastamos diciéndole, Cristo te ama, ¿y qué pasa? No lo entienden. ¿Por qué? Porque no lo quieren. Porque no quieren. Y por eso es lo que es mi punto de vista, es muy personal. Si él hubiera dicho, Jesús, la regué, o como le hubiera dicho, bueno, un vocabulario más coloquial de nosotros, la regué, a lo mejor el Señor hubiera tenido misericordia de él. Mas sin embargo, Pablo reconoció, porque desde el momento que el Señor le habló, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la respuesta? Señor, reconoció quién era. Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres, Señor? Señor, reconociendo. Y de ahí ya su conversión. Y ahora Saulo estaba haciendo lo correcto. Dice entonces Saulo, que también es Pablo. ¿Aquí qué pasó? Ya cambió los nombres de Saulo a Pablo. ¿Sí? Dice, lleno del Espíritu Santo, fijándose en él los ojos, ¿qué le dijo a Elimás? Ahora le vamos a llamar Elimás. Ya no es Bar Jesús. ¿Qué dijo, hermano? Hijo del diablo. Ay, Dios. Imagínense como el Señor les dijo a los fariseos, generación de víboras. Hijo del diablo. Santo Dios. Dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Fíjese bien lo que estamos leyendo. Y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿De qué se acuerdan esto? ¿De Pablo? ¿Qué le pasó a Pablo? Algo parecido, nomás que a él le cayeron oscuridad en sus ojos también. Una especie, decía, de escamas. Se dice que fue lo primero que se acordó Pablo. ¿Por qué? Porque él también se encontraba de la misma manera, haciendo lo malo, matando cristianos, hijos convertidos al cristianismo. Y lo primero que se acordó, ¿y por qué? Porque le dijo, y por un tiempo, lo mismo que le pasó a él. Lo mismo. Vaya anotando. Y dice,
Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó que maravillado de la doctrina del Señor, de esta verdad espiritual. El Señor, por medio de Pablo, ya vamos a llamarlo Pablo, porque así lo dice, de Saulo pasó a ser Pablo. Y ahora él dice ahí en el 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Persia. Pero antes, ¿qué pasó a eso? Dice, Persia de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hasta ahí vamos allá. ¿Qué pasó aquí? ¿Le predicaron al procónsul o no? ¿Qué dice usted? ¿Que sí o que no? Aquí dice que Pablo se fue sobre el mago, el falso profeta Elimas, y le dijo lo que estaba pasando con él, en la vida de él. Dándole la oportunidad que él mismo tuvo ahí en aquel capítulo de Hechos 9. Dándole la oportunidad. Tienes esta oportunidad de arrepentirte. Así como a cada uno nos dio el Señor. Ahí está. Aquí tienes tu oportunidad. Y hasta la fecha, hermanos, sigue sucediendo esa oportunidad. Sigue sucediendo la gracia. Como les decía, vacía, 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 medio vacía, medio vacía, medio vacía, medio vacía. ¿Sigue habiendo oportunidades? Sí. Sigue habiendo oportunidades. Y el Señor, gracias a Dios, que no se ha agotado su paciencia. Gracias a Dios, no se ha agotado su misericordia. Porque todavía aquellos que todavía no han llenado estas bancas y las demás bancas de las demás iglesias en toda la región y en todo el país y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el Señor todavía está dando esa oportunidad. Ahora, esa oportunidad, piensa, hermano, inmediatamente, eso incluye a sus familiares, eso incluye a sus amistades y a las mías también. Y a aquellos que no conocemos, que en un momento dado también vamos a conocer, más adelante. Y ahí es donde usted tiene que ser oportunista, no se le olvide, no tenga miedo de hablar de las cosas de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces usted le está hablando a una persona, pero muchos están escuchando porque se encuentran alrededor y también alcanzan, déjenme decirles. Si usted está en cafetería y le está hablando a una persona, los demás también están por chismosos o lo que usted quiera, pero también están escuchando. Y también alcanzan, déjenme decirles. Por eso digo, no se canse, no le dé vergüenza. Ya saben que usted es cristiano. Ya lo saben. ¿Por qué creen? Y les voy a decir lo que una vez el hermano pastor lo dijo en una predicación. ¿Por qué creen que en los trabajos se escoge siempre como líderes, soportes, ayudantes, etcétera, o posiciones de clave a los cristianos? ¿Por qué creen? Porque son bien flojos. Ah, no es cierto. ¿Por qué creen? Porque son bien chismosos. Tampoco es cierto. Porque a través de ellos Dios bendice esos trabajos. Dios bendice esos trabajos. Créalo. Y tampoco no se vaya a creer que es por usted. No se equivoque. Es la gracia de Dios en usted y en mí. Que por eso usted saca su trabajo y le va bien. Y a pesar de que todo está mal, usted sale adelante. Denle la honra y la gloria a Dios. Porque es Él a través de usted. Para que no se equivoque. ¿Sí? Es Él morando en nosotros. Y todos los demás creen que están viendo a nosotros, pero están viendo al Señor Jesucristo en usted. Esa es la diferencia. Y por eso le digo, créalo. Entonces, la pregunta que le hice, ¿le predicaron al procónsul Sergio Pablo? Sí lo hicieron. Y no solamente lo hicieron, sino también vio él lo que sucedió con esta persona que él tenía como consejero. Se dio cuenta de la realidad, que este era un mentiroso, era un falso. Y ahora tenía la verdad frente a sus ojos, frente de él, ¿sí? Y dice que era común para la gente de aquel tiempo tener nombres que eran similares, aunque diferentes, hablando en cuanto a el nombre de Pablo y Saulo, Pablo.
Primero tuvo el nombre de Saulo, que su papá se lo puso, y ahora la semana pasada nuestra hermana Elda dio la definición exacta de Pablo. ¿Quién se acuerda? Y se gana un bolis para la próxima semana de fresa. Yo se lo traigo. ¿Quién se acuerda? La hermana lo dio. La hermana lo dijo ahí la semana pasada. Dije, bueno, ya me la ganó la hermana, qué bueno que me la ganó. ¿Qué significa Pablo? Incluso le dijo por qué se creía que se le llamaba Pablo. También lo dijo la hermana. Y que pongamos atención. Recuérdelo. Si alguien lo dice, le traigo un bolis de fresa y es verdad. Y si quiere de vainilla, se lo traigo de vainilla. ¿Sí? Porque sí lo dijo la hermana. Y que diga la hermana si no lo dijo, sí lo dijo. Y nos lo explicó por qué se creía que se llamaba, o le decían Pablo. ¿Por qué se creía? Incluso un hombre dio más ilustración que, de verdad, mis respetos para la hermana. Lo dijo bien clarito, mejor que cualquiera que pudo haberlo dicho, dice. Entonces, no. Pequeño. ¿Y qué se creía que Pablo era qué? Se creía, dijo la hermana, que se creía que era chaparrito, pero ustedes saben qué dicen de los chaparritos. De limón. Ok, ya está, hermano. Denlo por hecho. Limón blanco, bueno, muy bien. Entonces, vemos, que se dan cuenta que sí, y lo dijo mi hermana, hombre, en serio. Y dio la especificación que se creía que era bajito, pero pues no era así, que a lo mejor no era así, etc. Todo lo explicó muy bien la hermana, ¿verdad? Entonces, el procónsul dice, viendo lo que había sucedido, creyó. Pablo dice, sí, pudiéramos decir, fue duro contra Elimas, pues sí. Pero no podemos ser de otra manera con aquel que está mintiendo. Y sobre todo si está envolviendo a la comunidad. Y más si es la comunidad cristiana. Tenemos la obligación de defender nuestra doctrina. Que para eso, pues obviamente, vienen a mi mente las clases con el hermano Francisco Olvera. ¿Cuáles son las doctrinas? ¿Y cuáles tenemos que defender? ¿Y cuál por ningún momento debemos de creer a alguien más que venga a decirnos algo diferente de lo que está en esas doctrinas que nosotros tenemos? Y por eso sí es importante saberlas. Sí es importante. Y por eso tenemos que saberlas. Y por eso tenemos que investigar. Y por eso tenemos que tener eso en nuestro corazón y en nuestra mente. Saber cuáles son. Defender la palabra, que es la primera doctrina. Defenderla. Nadie puede venir a decirnos algo diferente de lo que está aquí. Y yo me recuerdo que yo preguntaba al maestro con respecto a la Navidad, ¿verdad? Pero no me voy a andar mucho en eso. No puede ser posible que alguien diga que no es, y que no existe, y que no podemos celebrarla. Entonces, dijo alguien por ahí, ¿quitaremos algo de los evangelios? Si ahí dice del nacimiento de Jesús, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo podemos permitir que alguien venga y nos diga algo diferente de la palabra? Aunque sepamos que la palabra se defiende sola, ¿sí? Nosotros tenemos la obligación. Y nadie puede venir a decirnos de algo diferente. Y nosotros tenemos la obligación de defenderla a capa y espada. Y no hacer como Pedro, decir que la defenderemos con nuestra vida, y cuando vienen los soldados, a ver, ¿quiénes son cristianos? No, yo no, me salgo, y nomás se queda uno, ¿verdad? Como dice ese chiste, ¿verdad? Dijo, no, pues nomás usted, bueno, ahora sí, hermano, empiece el culto, porque ya estamos los que debemos de estar. Los que no eran, se salieron por miedo a morir. Entonces no nos convirtamos en eso. Entonces decía que habiendo zarpado de Pafos, todos están en Chipre. ¿A dónde se fueron? ¿A dónde? Dice Pablo, fíjese ahí, ya ahora va a cambiar. Primero era Bernabé y Pablo, ahora ¿cómo dice? Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. Cambia. ¿Qué cambio ahí? El liderazgo, hermanos. Cambia el liderazgo. ¿Por qué le digo que cambie el liderazgo? Porque a veces pasa. A veces alguien puede iniciar algo como líder,
en este caso, ¿qué era? Bernabé era el líder. Porque Bernabé fue el que escogió ¿a quién? A Pablo, para que fuera. Y de ahí el Espíritu Santo. Vámonos. Ahora cambia el liderazgo. ¿Y qué entra ahí para usted? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Porque ahora dice, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Se cree que por eso, una de las tantas asunciones que dicen los que saben, de que por qué Juan Marcos pudo haber desertado, por miedo a lo que estaba viendo, por miedo a que seguir viajando tan lejos, por miedo a que a lo mejor se podía haber enfermado o se enfermó, ¿sí? Porque no le agradó que, pues, oye, espérame, el líder era mi tío, y ahora es Pablo, ¿cómo? Si mi tío era el bueno, y ahora ya no, ahora es Pablo y sus compañeros, ya no era Bernabé y Pablo y el ayudante, no, ahora Pablo y sus compañeros. Cambia completamente, cambia, estaba haciendo un cambio, estaba pasando algo diferente. Y dice, el 14, ellos pasando de Perge, llegaron a donde? Antioquía de Pisidia. De aquí, pasaron por aquí, y después llegaron hasta aquí. Fíjense nomás, de aquí a la playa. Ajá. Y por eso le digo, piense en el tiempo que se aventaban, de los viajes, las incomodidades, incluso enfermedades, porque también aquí Pablo se enfermó en uno de estos viajes, le dio malaria. Y son muchas asunciones o presunciones que se cree por qué Juan Marcos pudo haber desertado. Y lo que es peor, dice que no les avisó, que nomás dice volviéndose, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. A lo mejor se encontraba por aquí, dijo, no, me regreso. Y me regreso. Y dice que esto ocasionó molestia a quién. Nomás para que vean, dice, Antioquía de Pisidia estaba alrededor de 135 millas, 220 kilómetros. De aquí a Ciudad Victoria son 238 kilómetros en auto, yendo a 80 o a 100, en auto. Más para que se dé cuenta. Aquí pues no creo que vayamos en auto, vamos. Está bien difícil. Entonces, por eso le digo, no era tan fácil andar haciendo ese tipo de misiones. No había las comodidades que hay hoy. Aparte de todo lo que nos pudiera causar, ¿verdad?, del problema. Entonces, Antioquía de Pisidia estaba en las montañas a una altitud alrededor de 3,600 pies. Aparte, imagínense si Pablo o Bernabé tendrían hipertensión. Tiene que pensar, son seres humanos. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? No por gracia, sino porque cualquiera de nosotros pudiera tener, como yo, hipertensión. Y de repente a mí me dicen, oye, ¿te vas a la Ciudad de México a predicar? Oye, espérame, es que yo tengo hipertensión. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿No ir? ¿Quién tiene el control? No acabamos de decir quién tiene el control. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hermana Lucy, usted tiene que ir 3 meses a tal parte a predicar. Hermano, mi esposo Mago y los muchachos y Jimenita. Entonces, ¿quién tiene el control, hermana? Piensen en eso, hermano. No va a pasar, ¿ah? No crean, no va a pasar eso, no se crea. O quién sabe. O quién sabe. Entonces yo le digo porque tenemos que tener en mente eso. Aquí dice que desde el inicio el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y lo mismo puede decir de nosotros. Apartadme a Jesús y al hermano Julián. Y el hermano Julián, no, espérame, pues yo entro al tercer turno y tengo que dormir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Le creemos o no le creemos? Ahí es donde está lo difícil. Pues ya se encuentran ahora en la otra Antioquía, dijo el hermano, de Antioquía a Antioquía.
Ya se contemplaron a 3,600 sobre el nivel del mar. Dice después, y después entraron, dice, Antioquía, ellos pasando a Persia, llegaron en el 14, Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, que era la costumbre que se tenía. Si alguien llegaba y sabían que eran gente preparada, los invitaban inmediatamente a hablar en el día de reposo. Y por un tiempo, dice entonces Pablo hablando, y pues solamente como él tenía esa costumbre, levantando hecha la señal, dijo: silencio, con la mano, y dijo: varones israelitas, y los que teméis, a Dios, oíd. El Dios de este pueblo Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y les habla completamente lo que ellos ya sabían. Pero fíjese cómo empezaba Pablo. Primero diciéndoles: somos un pueblo escogido por Dios, pues esto es lo que pasó, con brazo fuerte nos sacó. Y después venía lo importante, la introducción del Salvador a ellos, de Jesucristo. Y ahí es donde estaba el problema. Y ahí es donde sigue habiendo el problema. Es lo mismo que hizo Pablo, es lo mismo que usted hace cuando le habla a una persona convertida. La mayor parte de la gente está como los israelitas. Todos creen que son hijos de Dios. Así como los israelitas creen. La gente dice que es buena, que no ha matado a nadie, que no roba a nadie. Y hasta se hacen decir: todos somos hijos de Dios. Escúchelos allá afuera. Usted sabe que no es cierto, que no es así. Que lo correcto son creación de Dios, sí, eso es cierto. Y lo mismo el pueblo de Israel también decían: somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, y después viene, lo importante. Dice en el 22: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, a quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador e Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí, uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Les empieza a dar el plan de salvación. Lo mismo que hacemos o queremos hacer nosotros, hermano, es lo mismo. La diferencia que aquí les está hablando al pueblo judío, que en ese momento los gobernantes no aceptaban. Y sigue pasando, tal vez no son los gobernantes, pero siguen sin aceptar a Jesucristo. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, lo mandaron al madero. Y bien, habiendo cumplido todas las cosas que él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían sido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado, en el Salmo 2:7. ¿Sí? Y dice, y en el 34, y en cuanto a que se le levantó de los muertos para nunca más volver a haber corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, ahí en Isaías 55:3. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo, ¿qué? Vea corrupción. Y eso ya también lo había explicado mi hermano Julián, de que el rey David sí vio corrupción.
Mas, sin embargo, el santo de Dios no vería corrupción. ¿Sí? Por eso, porque a la verdad también David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh despreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Habacuc 1:5. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el día siguiente de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que ¿qué? A que perseveras en las cosas de Dios o en la palabra de Dios. Y lo mismo les hacemos, hermano. Tenemos que permanecer en las cosas de Dios. Tenemos que seguir creyendo en eso. Y vemos a grandes modos, los gobernantes no creyeron en Jesucristo. Y había una profecía que es la plenitud de los gentiles, que todavía no se cumple. Mas, sin embargo, está sucediendo. Esa promesa fue dada al padre Abraham, de que sería padre de mucha gente. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabía lo que venía, que iba a venir a su pueblo y su pueblo lo iba a rechazar. Todo estaba, por eso digo, crea lo que estamos hablando. Decimos que el Señor tiene el control, es verdad. Y ahí está manifestado más que claro. El Señor venía directamente con su pueblo y ellos le rechazaron. ¿Qué hace? Se voltean. ¿Hacia dónde? Hay cuenta que nosotros estábamos así, acá. Y no nadie nos hacía caso. Hasta que ellos tuvieron que rechazar para voltear a ver y cumplirse lo que está desde Génesis 3:15. Eso está desde Génesis 3:15. ¿Ya lo ven? Nuevo Testamento se complementa con Antiguo Testamento. Una y una. Antiguo Testamento se complementa con Nuevo Testamento. No hay nada diferente. No hay algo que diga aquí que no diga acá. Y ahí está. Y ahorita estamos en eso. Se voltea a ver a los gentiles, más cuando ustedes lo rechazaron. Ahora a ellos. Y ahí lo vemos. Y ahí lo acaba de decir nuestro hermano. No solamente fue porque a Cornelio Pedro se fue y lo visitó guiado por el Espíritu Santo. No, porque tenía que llegar a esta parte donde ellos tenían que llegar a hablar con los gentiles y decirle, ahora sí, esto también es para ustedes. Esto, si ustedes lo aceptan, ustedes también van a ser llamados hijos de Dios. Y hay más trasfondo, hermanos, más trasfondos. Pudiéramos meternos de cuando se fue, cuando sucedió los éxodos, cuando los reinos se dividieron. Unos no regresaron, otros sí regresaron, entonces se mezclaron o se asimilaron, como es la palabra correcta, se asimilaron con los pueblos gentiles, estas 10 tribus, y tienen que regresar. Esa es la promesa de Dios. Ellos tienen que regresar. Los de Judea regresaron después de su éxodo, pero las otras 10 tribus no regresaron. Y tienen que regresar, hermanos. Tienen que regresar. Y eso lo estamos aprendiendo también. Por eso digo, todo se cumple. Ese reino del norte tiene que regresar, porque es parte de Israel. Tiene que regresar. Y ahorita, pues ya son considerados como gentiles, porque se asimilaron con el resto de las naciones. ¿Sí? Y ahí entramos todos. Aunque ahorita andaba mucho de moda, y ya con esto termino. Y discúlpenme, como les dije, no lo pude terminar, que es bastante. Ahorita está mucho de moda de que a lo mejor México también es descendiente de judíos. Bueno, se oye mucho por todos lados. Ya ahorita todo el mundo quiere ser judío. Pero
No es necesario, el Señor ya pagó el precio para que usted sea llamado hijo de Dios. Ya no tiene usted que hacer nada, créale a Él. No crea de todo lo que escucha. De que ¿cuál es su apellido? No, pues Rodríguez. Ah, no, sí, Rodríguez era de tal acá. Y sí, venía de allá, pero se llamaban así. Olvídese de eso. Eso son patrañas. Aunque aún fuera cierto, pero usted ya es, desde el momento que usted aceptó a Jesús como su único Salvador, y si usted ya se arrepintió, porque son las partes importantes, que usted se arrepienta, que usted acepte a Jesús como su Salvador, que usted se bautice y que su arrepentimiento sea genuino, que haya un cambio verdadero, y usted es llamado para servir a Dios. Esa es la idea de ser llamados hijos de Dios, para servirle. Como le dije, pero primero se tiene que quitar todo lo que le está estorbando. No le puede decir a Dios, sí, yo aquí estoy. Y usted sigue haciendo como lo mirábamos ahora, ¿va? Como Herodes Agripa. Se va usted a Cesarea, o a Cesarea, como le quiera llamar, y allá le echa vuelo a todos sus deseos de la carne. ¿Se viene aquí a Judea? No, pues aquí no, cálmate, el hermano, no, hombre, qué bárbaro. Quisiera ser como ella y como él. Así que cuidado con esto, cuidado con eso. Si usted ya es llamado y se hace llamar hijo de Dios, compórtese y dele la honra, la gloria y lo que Dios merece, como debe ser. Su arrepentimiento, solo una vez, es un cambio completamente en su vida y verdadero. No es un remordimiento, es un arrepentimiento. Usted ya lo hizo, ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Ese es el segundo paso. El tercer paso, que dijo el eunuco a Felipe, ¿y qué hay para que yo me bautice? Ya lo hizo, usted se bautizó. Que está listo para servir al Todopoderoso. Dios les bendiga, hermanos, y dejo así el lugar.